Saludos, les habla el profesor Rafael Rivero Varillas. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema rutinas del pensamiento. Todo taller, toda ponencia, todo espacio de aprendizaje, toda clase o tutoría es importante que tenga un objetivo y que ese objetivo sea compartido con cada uno de los estudiantes o participantes. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio es poder reflexionar sobre las rutinas del pensamiento para el desarrollo de la creatividad. Recordemos que la creatividad la vamos a percibir como esa posibilidad de que cada uno de los estudiantes tenga una gran cantidad de opciones de respuesta, no solamente la creatividad desde el punto de vista de las artes, de la pintura o de la expresión, artística, sino como esa expresión libre y abierta que permite al estudiante expresar sus ideas, sus opiniones, sus emociones y sobre todo lograr argumentarlas, que son destrezas súper importantes. En esta oportunidad quiero presentar esto más como un taller, por lo cual les invito a que puedan tener papel, lápiz, cuaderno, esfero o lapicero y de esa manera puedan ir tomando nota y puedan ir viviendo cada una de las partes de este espacio. Recordemos que la intención es entonces que puedan vivir la experiencia y de esa manera podamos llegar a esa reflexión que se busca desde el objetivo de este espacio. Para dar inicio es importante que podamos verificar las emociones. A lo largo de este taller también vamos a ver y les voy a sugerir que consideren estas distintas partes como elementos fundamentales dentro de sus clases, dentro de sus tutorías. Verificar las emociones es un espacio súper importante y de interés para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes de las distintas edades y de los distintos niveles o subniveles. Verifiquemos entonces las emociones. Recuerden tener lápiz, cuaderno, papel a la mano y la primera indicación es seleccionar una de las emociones que se encuentran acá presente. Luego van a dibujar la cara o el emoticón que corresponde a esa emoción y por último escribir el nombre de la emoción. En esta oportunidad es importante recordar que podemos tener una, dos o varias emociones a la vez y que eso realmente es relevante que lo podamos considerar. Como docentes también mencionarles a los estudiantes y participantes que no existe emoción mala ni buena, cada emoción tiene una función dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestra conducta. Y una parte fundamental va a ser lograr identificar qué emoción se tiene. Acá hay algunas emociones, no son todas, en distintos espacios se pueden ir conociendo otras emociones y súper importante recordar que la emoción dura un corto intervalo de tiempo, es un proceso biológico, pero que el ser humano es quien la prolonga en el tiempo de manera consciente o inconsciente. Súper importante también poder establecer espacios, intervalos de tiempo establecidos para que los estudiantes y participantes puedan realizar entonces, en este caso, cada una de las actividades. Yo por cuestiones de tiempo voy a continuar avanzando. Recuerden que si necesitan más tiempo pueden detener en cualquier momento el video y de esa manera desarrollar de manera paulatina cada uno de los espacios y elementos que se han considerado. Otro elemento súper importante en cada sesión, en cada tutoría, en cada clase es poder hacer una pequeña evaluación diagnóstica para saber y conocer qué tanto maneja el estudiante o el participante algunos elementos importantes de los cuales se estén desarrollando o de los cuales se vayan a abordar. En este caso, la primera interrogante tiene que ver con ¿qué tanto conoces las rutinas del pensamiento? Del 1 al 10, siendo 1 el nivel de mayor cantidad de desconocimiento, ¿sí? Si se conoce muy poco, y 10 el valor más alto, es decir, que conocen a profundidad las rutinas del pensamiento. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante identificar mis emociones? Recuerden en cualquier momento detener el video para que puedan tomar nota de la pregunta y a su vez responder en función de su opinión y de lo que ustedes consideran. ¿Por qué es importante identificar mis emociones?
Avanzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios aporta dedicar espacios para reconocer y gestionar las emociones en el aula? Esta pregunta se va a enmarcar ya entonces dentro de un espacio de aprendizaje, considerando obviamente que nos encontramos entonces en espacios formativos de educación y de escolaridad. Les puedo mencionar que como docente, como capacitador, he tenido la oportunidad de aplicar esta verificación de emociones en entornos virtuales, en entornos de escolaridad o educación adulta, con los estudiantes de la carrera de educación, y realmente permite conocer qué le pasa al estudiante, qué le ocurre al estudiante al momento en el cual ingresa a la clase o a la tutoría. Si bien esta emoción no depende del docente, porque son emociones que traen ya sea por situaciones laborales, ya sea por situaciones personales o profesionales, es un espacio muy valioso que realmente no nos quita mucho tiempo, que lo podemos hacer entre unos 2 a 5 minutos, pero que permite esa conexión con el estudiante y sobre todo saber qué es lo que le está ocurriendo. Recordemos que esto es importante para desarrollar las habilidades socioemocionales y ese primer peldaño va a ser qué emoción tengo. A veces esta actividad pudiese parecer sencilla, pero en algunos casos, para algunas personas es difícil saber qué emoción tienen o qué emociones tienen, porque recordemos que pueden ser dos y hasta tres emociones las que tiene la persona al inicio. No solamente funciona esta actividad con estudiantes de educación virtual, sino que también he tenido la oportunidad de aplicarla con estudiantes en modalidad presencial y si se dan cuenta, en los distintos niveles, con distintas edades y de una u otra manera es una estrategia didáctica que nos permite entonces desarrollar habilidades blandas. Desarrollar habilidades blandas desde la vivencia, desde la experiencia y no desde la teoría de qué es cada emoción, qué significa cada emoción, para qué sirven las emociones o cómo podemos trabajar las emociones, sino realmente desde la experiencia. Si bien el marco teórico va a ser súper importante, la vivencia o la experiencia va a ser súper valiosa. Acá vemos entonces cómo se puede trabajar y desarrollar en grupos de distintas edades, en distintos formatos, virtual, presencial, y es súper importante considerar. Vamos a empezar con una rutina del pensamiento. Recuerden que la intención es vivir esta experiencia y antes de hablar de aspectos teóricos, quiero que podamos ir viviendo algunas de estas rutinas del pensamiento. En este caso, las rutinas del pensamiento visible, veo, pienso, me pregunto. Vamos entonces a ver la siguiente imagen. Es importante que sigamos las instrucciones y respondamos de manera específica las siguientes interrogantes. Estas instrucciones también les van a servir a ustedes como docentes para utilizarlas posteriormente con sus estudiantes en las distintas asignaturas que desarrollen y en el aula al cual le asignen. La primera parte es, dentro de este veo, poder detallar qué es lo que está ocurriendo en este momento, en este GIF, en esta imagen que estoy presentando. Para eso vamos a describir lo que observo. Podemos describir colores, podemos describir figuras, podemos describir variaciones, ¿sí? De lo que está ahí ocurriendo. Súper importante en el veo es que nos permitamos detallar y decir exactamente lo que ocurre, ¿ok? Acá vamos entonces solamente a identificar lo que está ocurriendo. Nada más que eso. En mi caso, puedo mencionar que veo distintos colores y puedo ir mencionando cada uno de los colores: azul, verde, rojo, amarillo. Puedo mencionar que hay una figura o hay una forma que pareciera ser, en este caso, el cerebro, que pareciera estar con distintas conexiones, que también hay un conjunto de líneas. Súper importante entonces que acá nos enfoquemos siempre en la descripción, solamente describir lo que está ahí, los elementos, y puede hacerse esto con imágenes, textos, videos, gráficos, o incluso hasta frases. Súper importante. Entonces, vamos ahora con el pienso. En el momento del pienso, vamos entonces a solicitar, como ahora les voy a solicitar a ustedes, que puedan decirme sus ideas.
¿Qué opinan sobre lo que están viendo? ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Qué significa esta imagen? ¿Qué significado podría tener esto que se está viendo en este momento? Otras preguntas guías para esta rutina del pensamiento puede ser: ¿qué inferencias, qué infieres, qué hipótesis generas en función de esto que estás observando? Recordemos que las palabras, los términos para las instrucciones que vamos a ir dando va a depender obviamente de la edad de nuestros estudiantes, de nuestros participantes, del nivel de escolaridad, súper importante. Y por último, preguntarles: ¿por qué piensas eso? ¿Por qué estás pensando eso que me has mencionado, que crees que es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estás pensando eso que has inferido? ¿Por qué estás pensando esa hipótesis que me has planteado? Por último, dentro de la rutina del pensamiento está la parte que se llama me pregunto. Acá le solicitamos a los participantes que puedan hacer interrogantes, escribir preguntas, ¿sí? Preguntas que surgen cuando ven la imagen, preguntas que surgen cuando ven el video y que las redacten. Recordemos que la redacción de interrogantes, de preguntas, es una destreza súper importante para los docentes, pero también para los estudiantes de las distintas carreras, de las distintas profesiones e incluso de educación básica, bachillerato, ¿sí? Súper importante, porque en la medida en que hacemos preguntas, pues somos más conscientes de lo que queremos saber, lo que queremos conocer sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué información crees que te falta comprender mejor sobre esta imagen? Pero esa información que te falta comprender desde la formulación de las preguntas. Un ejemplo pudiese ser: ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué brilla tanto? ¿Por qué cambian los colores? ¿A qué hace referencia los distintos colores y matices que se presentan? ¿Qué son esas líneas que se ven por la parte externa? ¿Qué realmente es lo que estoy viendo? ¿Cuál es la intención de ver esto? ¿Por qué me están haciendo estas preguntas? ¿Qué es cada una de las partes que se está viendo? ¿Realmente esto es un cerebro? ¿Por qué creo que esto, desde mi perspectiva, puede ser un cerebro? Este es un ejemplo entonces de la rutina del pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. Súper importante entonces detener el video en el caso que sea necesario para ir tomando nota de cada uno de los aspectos. Vamos a avanzar con otra rutina del pensamiento visible. ¿Y por qué son rutinas del pensamiento visible? Porque nos permiten a los tutores, guías, capacitadores observar, conocer lo que está pensando el participante. Y esto es súper importante porque realmente es necesario saber que el que está recibiendo el servicio, el que está recibiendo esa clase, esa tutoría, está ahí y está siendo un participante activo. Esta rutina del pensamiento visible se llama antes pensaba, ahora pienso. Esto se debe utilizar luego de ver una información, un contenido, una teoría, quizás desarrollar alguna destreza, para que la persona pueda ser consciente de qué pensaba antes y qué piensa ahora después de haber vivido ese proceso o ese espacio. En esta oportunidad, antes pensaba, ahora pienso, lo vamos a hacer en función del rol del docente, la función que tiene el docente. La mayoría de ustedes que están viendo este video son estudiantes de la carrera de educación. Por ende, eh, quiero que ahora, de manera consciente, puedan redactar de manera breve un párrafo donde indiquen qué pensaban antes sobre el rol docente. Puede ser desde lo pedagógico, puede ser desde lo didáctico, puede ser incluso desde cómo creían ustedes que era la formación del docente antes de ser parte de la carrera de educación. Y luego, en el ahora pienso, es cómo están ustedes percibiendo, luego de ser parte de la carrera de educación,
ese rol docente en ese mismo elemento, sea pedagógico o sea didáctico. Recuerden que este antes pensaba, ahora pienso, también lo podemos considerar y adaptar a las temáticas que ustedes tienen que trabajar y desarrollar en las distintas asignaturas de didáctica para que puedan entonces ir aplicando estrategias que realmente funcionen dentro del aula. Muchos de ustedes estarán en aulas, en entornos presenciales, con estudiantes eh, de niños, niñas, adolescentes, y todas estas rutinas del pensamiento funcionan para todos estos niveles. Muy bien, vamos a avanzar entonces y ahora sí entrar en materia. Y como la intención es reflexionar, para poder reflexionar es muy importante hacernos preguntas, hacernos interrogantes. Recuerden que es una destreza que se tiene que ir desarrollando. La pregunta tiene que ser clara, abierta, pero que nos dé esa precisión. En este caso, suelo hacer más preguntas generadoras que inviten a la argumentación. Y en este caso, la pregunta es, ¿qué son las rutinas del pensamiento? Para eso vamos a ver algunos elementos teóricos. Las rutinas del pensamiento son patrones, son estrategias cognitivas. También se pueden percibir como estrategias didácticas que se pueden implementar en las distintas asignaturas, en las distintas materias, que incluso es beneficioso utilizarla en los distintos grupos etarios, en las distintas edades de nuestros estudiantes y de nuestros participantes. No es exclusivo para espacios escolares, se puede utilizar también en distintos espacios de formación y diferentes espacios educativos. ¿A qué ayudan? Ayudan a que el estudiante o el participante estructure su pensamiento de una manera organizada, de una manera eh, mucho más clara, ¿sí? Y esta organización, pues obviamente va a permitir una profundización de lo que está pensando, de esa idea que se ha generado. Y esto es súper importante porque la intención desde lo educativo es que realmente los estudiantes puedan pensar de manera consciente sobre distintas temáticas, elementos, situaciones o incluso problemáticas de su entorno. ¿Dónde podemos ubicar o dónde se ubican esas rutinas del pensamiento? Pues recordemos que muchos de ustedes ya han visto lo que son los modelos pedagógicos, posturas filosóficas y distintas categorías. Es importante siempre que podamos identificar a qué responde cada uno de los temas que estamos viendo, dentro de qué estructura se encuentra un planteamiento o una de las ideas que se están presentando. Tenemos el modelo pedagógico constructivista. Recuerden que sobre esto está un video antes, lo pueden ir a ver. Y dentro del modelo pedagógico constructivista, que tiene sus particularidades, que tiene sus distintos referentes, las personas que han aportado a este modelo pedagógico, nos encontramos dentro de las pedagogías activas, que también tienen sus definiciones, cualidades, elementos. Debajo o a su vez dentro de estas pedagogías activas es donde vamos a encontrar este aprendizaje basado en el pensamiento, ¿sí? Y a su vez, dentro del aprendizaje basado en el pensamiento están las rutinas del pensamiento. Es decir, que las rutinas del pensamiento fomenta ese aprendizaje activo y participativo que se establece desde el modelo pedagógico constructivista. La rutina del pensamiento busca que el estudiante sea quien cree su propio conocimiento, que el estudiante pueda autorregularse, que el estudiante sea ese sujeto activo que participa en el desarrollo y en la reflexión de sus propios pensamientos. Por eso está también dentro de las pedagogías activas, donde el estudiante es el centro, es lo más relevante del proceso de aprendizaje, pero es el quien tiene que desarrollar ese pensamiento, obviamente con la guía, con el apoyo o con el facilitador
que va a generar esas situaciones idóneas para que el estudiante construya su pensamiento. Muy bien, si queremos conocer un poco más sobre las rutinas del pensamiento, es importante también saber o investigar sobre el aprendizaje basado en el pensamiento, que es ese cuerpo teórico que agrupa o desarrolla en sí las distintas rutinas. Hoy nos vamos a enfocar solamente en las rutinas. Recordemos que dentro del modelo pedagógico constructivista, súper importante, sus principales exponentes, Piaget y Vygotsky. Cada uno de ellos hizo aportes fundamentales que son hoy relevantes para entender este modelo como una alternativa que tenemos los docentes para utilizarla de manera consciente dentro de nuestras aulas con intenciones específicas acorde a lo que vayamos a desarrollar o lo que queramos desarrollar en nuestros estudiantes. Las pedagogías activas, pues es ese conjunto de enfoques educativos, ¿sí? Que proponen o que plantean que el estudiante tiene que estar en el centro del proceso de aprendizaje, donde se promueve que el estudiante debe participar de manera activa, por ende la experimentación, la experiencia y el desarrollo de las habilidades es fundamental. Esto se hace a través de la resolución de problemas, del trabajo desde la creatividad y sobre todo desde la colaboración, espacios donde los estudiantes colaboran unos con otros de manera respetuosa y armónica. Recordemos que la colaboración es realmente una destreza súper importante para la vida en sociedad, para la vida en democracia, y de esa manera, cuando vamos desarrollando esto con los estudiantes desde la temprana edad, pues van a ser en un futuro ciudadanos que estén acostumbrados a realmente trabajar de manera colaborativa, escuchando las ideas de los compañeros y sobre todo respetando las opiniones diversas. Para hablar del aprendizaje basado en el pensamiento, pues tenemos que hablar obviamente de Robert Schwartz, quien es un filósofo, fue un educador estadounidense, nació en 1936, murió en el año 2020 y ha sido quien ha planteado ese aprendizaje basado en el pensamiento, que es ese cuerpo teórico que arropa a las rutinas del pensamiento. Este planteamiento se presentó dentro de la Universidad de Harvard, específicamente en el proyecto Cero, y podemos conocer un poco más de él y de los otros exponentes que desarrollaron junto a Robert esta propuesta, este planteamiento, este modelo en 1967. Vamos a ver entonces también que lo hizo con la participación de otros investigadores, como es el caso de Ron, David, Marx, y que está reflejado ahí y lo podemos conseguir en Internet. Si se permiten buscar Proyecto Cero, principalmente en inglés, lo pueden conseguir y ahondar un poco más en este aspecto. ¿Cuáles son las características de las rutinas del pensamiento? Vamos a ver entonces esos elementos particulares. Las rutinas del pensamiento se caracterizan por tener estructuras claras, preestablecidas. Si se dan cuenta, es una instrucción seguida de la otra y debemos aclarar cada instrucción. Es importante que verifiquemos que nuestros estudiantes también están comprendiendo las instrucciones que nosotros estamos dando. Tiene que ser repetible, como su palabra lo dice, rutina. Hay que hacerlo en la mayor cantidad de clases posible. Hay que hacerlo en la mayor cantidad de tutorías, hay que hacerlo en la mayor cantidad de espacios posibles. Porque una rutina se desarrolla y realmente tiene un impacto en la medida en que podemos repetir ese proceso de manera sistemática y considerando distintos contextos, distintas imágenes, distintos temas e incluso distintos enfoques. Fomenta el pensamiento profundo. ¿Por qué? Porque ayuda a que el estudiante realmente pueda reflexionar más allá de la información superficial. Este espacio pudo no haber sido un taller y pude solamente hablar de conceptos, de elementos y de características, pero más allá de eso, para que ustedes logren reflexionar, creo que es muy importante que puedan vivir la experiencia y de ahí realmente generar su opinión sobre estas rutinas del pensamiento que hoy estamos viendo, pero que obviamente son muchas más. Dentro de
las características, las rutinas del pensamiento, también podemos mencionar que hace visible lo que la persona está pensando, ¿sí? Permite que expresen las ideas de una manera mucho más clara, sencilla, facilita el aprendizaje y sobre todo la evaluación. ¿Cómo podemos evaluar rutinas del pensamiento? Pues podemos hacerlo a través de una lista de observaciones, quizás de una lista de cotejo. Lo más importante es el registro anecdótico. Lo más importante es que realmente entendamos que esta estrategia no es solamente para cumplir con ese tiempo, con la temática que nos solicita el Ministerio de Educación, sino que realmente es un proceso que nos permite registrar, hacer evaluación formativa, hacer evaluación diagnóstica e incluso hacer evaluación sumativa, para lo cual obviamente necesitaremos el instrumento adecuado dependiendo de la temática y de la destreza que estemos buscando desarrollar o, en este caso, evaluar. Promueve la metacognición. Los estudiantes van a ser capaces de tomar o de ser conscientes de lo que están pensando, cómo están pensando, qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo. Recordemos que la metacognición es justamente ese espacio mediante el cual somos capaces de entender nuestro proceso de enseñanza, nuestro proceso de aprendizaje. Somos capaces de entender cómo aprendí a hablar, cómo aprendí a leer, cómo aprendí a realizar preguntas, cómo aprendí la expresión oral. Y cuando somos conscientes de cómo hemos aprendido eso, pues realmente nos va a permitir llevar esa posibilidad o ese aprendizaje a otras áreas. Bueno, si aprendí de esta manera a hablar español, ¿cómo puedo aprender a hablar inglés? ¿Cómo puedo aprender a hablar francés? Si aprendí a formular preguntas abiertas, ¿cómo puedo aprender a formular preguntas cerradas para el diseño de instrumentos de investigación? Esa capacidad de llevarnos lo que ya hemos aprendido a otros espacios para seguir aprendiendo de manera consciente otros aspectos, otras temáticas que quizás nos están faltando conocer. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales rutinas del pensamiento visible? Realmente son muchas más, pero el día de hoy quiero mencionarles que tenemos veo, pienso, me pregunto, que ya la hemos visto justo en este video. Tenemos el antes pensaba, ahora pienso. También hemos visto un ejemplo y ustedes se han permitido desarrollar ese antes pensaba, ahora pienso. También está el comparar y contrastar. Otra rutina del pensamiento se llama ¿qué te hace decir esto? Si se dan cuenta, es una pregunta metacognitiva, incluso de reflexión, si queremos llevarlo a, a la parte ya más filosófica, a las corrientes del pensamiento filosófico. ¿Qué me hace decir esto? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? Son otros aspectos súper importantes. Otra rutina del pensamiento, pienso, me interesa, investigo. Esta es importante utilizarla cuando queremos desarrollar destrezas investigativas, el interés del estudiante, ese deseo por indagar. Hay otra rutina del pensamiento que se llama la brújula, rutina del pensamiento, colores, símbolos e imágenes. Este es interesante porque en esta utilizamos, pues, obviamente, material que realmente permite la expresión desde los colores, desde los símbolos, desde lo que se dibuja. Y por último tenemos la rutina del pensamiento, planifica, supervisa, evalúa. Recuerden que el objetivo de este espacio es, desde el taller que ustedes están haciendo, respondiendo cada pregunta, de las cuales se están haciendo, viviendo cada una de estas rutinas del pensamiento, el objetivo principal es reflexionar sobre las rutinas del pensamiento para el desarrollo de la creatividad. Recordemos que la creatividad es ese espectro abierto donde le permitimos a los estudiantes expresar, no solo con colores, no solo con materiales como plastilina, pinturas, acuarelas, sino también incluso con su voz. La creatividad tiene que ver con esa posibilidad de dar, de dar respuestas múltiples ante un planteamiento o situación y no segmentar solamente a que la pregunta que yo haga sea dicotómica y mi estudiante responda sí, no, o responda
determinados elementos que les he colocado de manera cerrada. Vamos a hacer, vivir, conocer la rutina del pensamiento visible que se llama comparar y contrastar. Como les he dicho antes, estas rutinas aplican a todas las edades, en todos los entornos y espacios educativos. Si bien acá estamos viendo una imagen, eh, esto lo pudiese utilizar quizás con estudiantes de educación básica o incluso educación inicial, donde les pregunte en qué se parece estos dos imágenes que estamos viendo. ¿En qué se diferencia? La indicación puede ser abierta, como la estoy haciendo, o puede hacer indicaciones un poco más cerradas. Identifique una similitud, identifique una diferencia. ¿Por qué es importante ver las similitudes? ¿Por qué es importante ver las diferencias? Recuerden que la idea es poder hacer espacios de reflexión que sean valiosos. En el caso de ustedes, les voy a pedir que hagan la rutina del pensamiento, comparar y contrastar, considerando el GIF de la imagen A con la imagen B. Las preguntas que quiero que respondan son las siguientes. ¿En qué se parecen estas imágenes? Dos similitudes. ¿En qué se distinguen? Tres diferencias. ¿Por qué son importantes estas diferencias? Si se dan cuenta, estoy enmarcando dentro de cantidades lo que estoy esperando del estudiante, porque en este caso, la idea es que realmente ustedes puedan identificar como mínimo dos similitudes. A veces le decimos al estudiante en qué se parece y el estudiante quizás nos coloque una sola similitud y estamos esperando más. Pero como docentes debemos ser claros en los criterios que estamos presentando a nuestros estudiantes, porque la claridad en el criterio que yo le dé al estudiante va a ser obviamente una claridad para posteriormente evaluar y calificar, que es parte fundamental de nuestro proceso como docente y de nuestras actividades como docente. ¿En qué se distinguen? Estoy solicitando en este caso tres diferencias entre el A y el B. Y con la siguiente pregunta trato de ir un poco más allá. ¿Por qué son importantes estas diferencias? Si se dan cuenta, las preguntas son abiertas. Puede hacer que los participantes o los estudiantes se enfoquen en la forma, las características, los elementos, o incluso en el caso de ustedes que son estudiantes de la carrera de educación, puede que profundicen y me hablen de a qué modelo pedagógico pudiese estar haciendo referencia el GIF de GIF A o a qué modelo pedagógico puede estar haciendo referencia la imagen B. Si son estudiantes y están viendo, en este caso, la parte de filosofía educativa, pueden incluso quizás irse a corrientes del pensamiento, enfoques del pensamiento, ¿sí? Incluso paradigmas. Entonces, esto es lo interesante de este tipo de actividades desde las rutinas del pensamiento, porque aun cuando sea la misma pregunta, la respuesta va a variar dependiendo del grupo a quien se le está haciendo, la edad, su formación y lo que esa persona identifica de manera rápida en lo que está bien. Súper importante entonces, respondan cada una de estas preguntas, por favor, considerando los criterios antes mencionados. Súper importante también que podamos ver y conocer cuál es el objetivo de aplicar las rutinas del pensamiento. Las rutinas del pensamiento, si bien ya vimos esas características que son generales y que podemos considerar para todas las rutinas del pensamiento, como les dije en este video, hemos mencionado 8, pero hemos ido viviendo algunas rutinas del pensamiento y usted lo ha ido desarrollando en este espacio tipo taller. Es importante identificar que cada rutina del pensamiento tiene un objetivo en particular. En la rutina del pensamiento veo, pienso, me pregunto, el principal objetivo es fomentar en el estudiante esa observación que pueda detallar, generar en ellos la curiosidad, sobre todo que puedan ir
también cumpliendo paso a paso las instrucciones. En el veo, solo detalle lo que está observando. En el pienso, diga qué idea se le viene a la mente. En el me pregunto, escriba preguntas o eh, plantee las interrogantes que le generó esa imagen, ese video, esa frase, ese dibujo o ese recurso que usted haya utilizado. Si se dan cuenta en el veo, pienso, me pregunto, súper importante va a ser ese paso a paso, seguir instrucciones, vivir el momento presente en el que se está solicitando lo requerido. Muchas veces nos pasa que damos instrucciones y los estudiantes se avanzan o los estudiantes quieren hacer otra parte de la instrucción o el estudiante no termina de enfocarse en lo solicitado. Y esto realmente es muy importante, no solo en entornos académicos, sino también en entornos profesionales. Dentro de la rutina del pensamiento, comparar y contrastar, el objetivo principal es fomentar el pensamiento crítico, ese análisis y sobre todo tomar decisiones desde la información. ¿Por qué se fomenta el pensamiento crítico? Porque al identificar similitudes y diferencias, me estoy enfocando en lo que estoy observando. Es decir, que tengo un referente que es ese objeto, imagen que están percibiendo. Hace en su nivel mayor un análisis. Recuerde que para poder llegar a ese análisis necesitamos comparar. A veces se pide a los estudiantes que generen un análisis de algún tema o de alguna situación vivida, de alguna problemática, pero no le hacemos ese paso a paso. Le pedimos que analicen, pero no le hemos pedido que vean similitudes, no les hemos pedido que vean diferencias, no les hemos pedido que opinen sobre esas similitudes y sobre esas diferencias, no les hemos preguntado sobre la relevancia de esas similitudes, sobre la relevancia de esas diferencias. Y todo esto lleva a que tomen las decisiones en función de eso que ellos han observado, de eso que ellos han visto, de eso que ellos han comparado, que han determinado similitudes, igualdades, en lo que se aproximan, lo que es común, o por el contrario, diferencias, lo diverso, lo desigual, lo distintivo. Las palabras que utilicemos van a ser súper importantes para que obviamente el estudiante o participante logre realmente esa comparación, ese contraste. ¿Qué rutinas del pensamiento hemos aplicado hasta ahora? Acá es súper importante que siempre hagamos un pequeño espacio de síntesis, un pequeño espacio donde nuestros estudiantes puedan recordar de manera rápida lo que han visto a modo de resumen. De esa manera también podemos percibir qué tanto han sido ellos partícipe del espacio. Pero obviamente en esta particularidad porque es un taller, porque ustedes han desarrollado en su cuaderno, han dibujado, han tomado nota, pero en las clases es necesario también que esto lo hagamos y que desde esta manera también nos solicitemos como docentes que realmente nuestras actividades puedan ser mucho más participativas. Caso contrario, si estoy hablando de gran cantidad de contenidos, pues también hacer una pequeña verificación o síntesis de qué contenidos hemos abordado, qué temas hemos visto. En este caso, ¿qué rutinas del pensamiento se han aplicado? Pues rápidamente recordemos que vimos el antes pensaba, ahora pienso con su respectivo objetivo. Hicimos y vivimos ese veo, pienso, me pregunto con la imagen que les presentaba. También tuvimos ese comparar y contrastar, donde ustedes ya compararon y ya contrastaron ese GIF con esa imagen, vieron esas características, esos elementos que son similares o distintivos. También vimos la rutina del pensamiento, antes pensaba, ahora pienso, lo vimos en función del rol docente. ¿Qué pensaban antes de estudiar la carrera de educación? ¿Qué piensan ahora que son estudiantes de la carrera de educación y que han pasado por un proceso para iniciarse como docente? Toda clase, tutoría, taller, espacio de capacitación debe tener un pequeño fragmento, una pequeña parte
donde abordemos la metacognición. Recuerden, la metacognición es ese espacio donde somos capaces de ver el cómo aprendemos. Es decir, es un espacio más de introspección, donde identificamos cómo aprendo, para qué aprendo y todos estos elementos. La metacognición lo podemos trabajar a través de distintas preguntas. En esta oportunidad les traje 4 interrogantes que quiero que respondan en sus cuadernos. ¿Cuál es el conocimiento o habilidad que he adquirido? ¿Qué conocimiento adquirió usted en este espacio, en este taller? ¿O qué habilidad? ¿Qué estrategias o recursos utilicé para aprenderlo? Recordemos que estrategias o recursos tienen que ver con esto de imágenes, video, audio, lectura, escritura, ¿sí? Ser capaces de identificar ese recurso que usted utilizó para poder aprenderlo, responder preguntas, participar, colorear, etcétera. ¿De qué manera este aprendizaje puede ser útil en mi vida o en mis estudios? Es importante que siempre vinculemos la información que nos dan los docentes con nuestra profesión, la información que nos dan nuestros docentes con cómo puedo aplicar eso en la vida. Caso contrario, fácilmente vamos a olvidar lo que se nos ha dicho, lo que hemos reflexionado o incluso dejar de lado esa destreza que quizás se ha ido desarrollando. Última pregunta, ¿en qué situaciones futuras podría aplicar este conocimiento o esta habilidad? Ser capaces de ver de manera proyectiva para qué me va a servir en un futuro, cómo puedo utilizarlo, dónde puedo utilizarlo, son elementos súper importantes. Recuerden entonces responder cada una de estas preguntas. Y vamos ahora a un espacio de verificación de emociones para ya concluir este espacio. Como les decía antes, las emociones con las que lleguen mis estudiantes, mis participantes, no dependen de mí, porque no les había visto antes, ¿cierto? Igual esto ustedes lo van a hacer en clase cuando estén en aula con sus estudiantes. Pero la emoción con la cual se retiren del taller, la emoción con la cual se retiran del espacio de capacitación, la emoción con la cual los estudiantes se retiran de su clase, sí tiene un mayor porcentaje de cómo se sintieron en sus clases. Cuando le pregunté la emoción inicial, lo que busco es que realmente al decirla puedan entrar en un espacio o en un entorno individual personal de calma y se permitan entonces ahí sí tomar, vivir la experiencia y esas ideas, temas, conocimiento de información que se les va a dar. Luego que han vivido esa experiencia, luego que han hecho el taller, que han participado, que han hecho preguntas, interrogantes, y cuando concluye ese espacio formativo, ahora sí viene la pregunta. Verifiquemos emociones. ¿Con qué emoción me retiro? Esta particularidad sí ya depende entonces del docente, porque va a estar mucho más vinculado con la posibilidad que generé como docente de que quizás dejaran de lado ese pensamiento, ese problema con el cual llegaron y por el contrario se enfoque un poco más en la vivencia. No va a ocurrir siempre, es importante que lo podamos manejar y también el registro y la verificación de las emociones va a ser fundamental como docentes para poder derivar quizás al DS, DAI, UDAI o podernos apoyar con el resto de compañeros docentes para trabajar las emociones de nuestros estudiantes. En este caso, entonces, seleccione la emoción o las emociones con las cuales se encuentra ahora, justo antes de terminar este taller. Dibuje, por favor, la cara de la emoción con la cual se encuentra en este momento. Por último, escriba el nombre de esa emoción. Recuerde entonces que eso va a ser súper importante. ¿Cuál fue el objetivo de este taller? El objetivo de este taller fue reflexionar sobre las rutinas del pensamiento para el desarrollo de la creatividad. Muchas gracias por su atención. Se despide el profesor Rafael Rivero Varillas. Cuídense mucho.